Vale. Buenas tardes. Buenísimas tardes, buenísimas tardes. Octavo encuentro de Meditamos y Reflexionamos Juntos. Bien complacido de estar acá. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, buenas tardes. Buenas tardes, voy a bajar un poquito la música por acá. Buenas tardes. A ver. Buenas tardes. Hoy conversando en torno al salto cuántico de la cultura. Bien, con mi estimadísima amiga Natalia Salinas. Bien. Ya se conectó Nati. Le voy a enviar la solicitud por acá para que se conecte conmigo. Buenas noches. Por allá. Hola Nati, ¿me ves? Hola, a ver, no se está cargando mi cámara por lo visto, ¿no? Sí, yo te veo, pero como que se queda un poco el video Pues como parado. no me veo a mí misma. Es la primera vez que me ocurre que no me veo a mí misma. Qué extraño, porque yo te logro ver, pero te veo con cierta interferencia, Bueno, como borroso. a ver, me retiro y me vuelvo a incorporar, ¿vale? A ver si mejora. Sí, dale. Dale. Vamos a volver a mandar la invitación a Nati, a ver. Ok, perfecto. Ahora sí, Nati, a ver. No me veo. No me veo. Lo Te que voy a veo. hacer es voy a cambiar de teléfono, a ver si es un problema que tengo en este teléfono, que no debería, pero vale, vuelvo a entrar con él, Claro, ¿vale? vale, vale. Bueno, mi gente, ¿cómo andamos? Feliz tarde. Hoy es el octavo y último encuentro de Meditamos y Reflexionamos Juntos, ¿bien? El día de hoy vamos a ir conversando en torno al salto cuántico de la cultura en tiempos de pandemia, ¿bien? Ya he ido mencionando en anteriores encuentros, para las personas que se van conectando, también les pido, por favor, a las personas que se van conectando que le den like. Denle like para que en efecto se sumen más personas y evidentemente sea una mayor convocatoria en este encuentro fascinante que vamos a estar con Natalia el día de hoy. Bien, como digo, el día de hoy vamos a conversar acerca de ese salto cuántico de la cultura. Bien, en estos momentos de pandemia estamos en una etapa, en un proceso de transición, dejando lo que es la cultura patriarcal heroica y nos dirigimos a la cultura del cuidado. Bien, a esa cultura nos dirigimos. Bien, evidentemente con Natalia el día de hoy vamos a comprender de qué se trata la nueva cultura del cuidado, ¿bien? Que no es mejor ni peor que la anterior, sino que va a ser distinta porque cambia de alguna manera las reglas del juego, ¿bien? Entonces aquí ya está Nati conectándose con nosotros, bien, aquí. Ahora sí, ya, ya te envié la invitación, Nati. Hola, hola. Hola, ¿me logras ver bien? Perfecto, ahora sí. Sí, Ahora te logro. ahora parece que mejor, ¿no? Sí, sí, te logro ver Ahora mejor, parece. mucho mejor. Vale, Perfecto. perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Ay, Nati, qué rico, qué rico. Teníamos mucho rato sin conversar así amenamente en un live, de verdad que sí. La Hacía verdad que falta. sí. Me alegro de verte a ti, a tu audiencia, así que bueno, encantada de estar contigo. Claro, claro, estamos apenas, bueno, estamos 4 y 5. Demoré un poquito, un minutico, porque bueno, interferencias técnicas, no sé qué está pasando ahorita con el internet, yo creo que es a nivel global, el internet está como que fallando, un poco más lento, pero bueno, ahí Sí, no, vamos. está habiendo problemas de conexión, veo. Sí, veo Sí, que no nos pasa en tiempo real la gente que se conecta. Yo también estoy viendo como que se quedó como atorado. Sí. sí. Hola, ahora sí me escuchas. Sí, ahora sí Perfecto. te escucho. Me quedé ahí Vale, esperando, perfecto. no me fui porque empezaste como a cargar, sí, Sí, y no también sé, tú.
No sé si la Me gente pasó nos lo ve mismo. bien, La gente, nos ven bien, nos escuchan bien, por favor, que nos denle pongan corazones manitos, o manitos. manitos, por favor, de que se está oyendo bien con el dedo pulgar hacia arriba, por favor, si nos escuchan bien, si nos ven bien. Ahora parece como que fue tomando la normalidad la conexión, no se me Sí, da esa sensación. Aquí son las sí, 10 de la noche y 4 minutos, que sí, decías aquí tú recién tu estamos. hora. Si Ah, ahí los veo dicen que bien, nos ven. perfecto. Perfecto, si son las 4 y 6 aquí, 4 y 6 pm. Bueno, decía un poco, Nati, para ir refrescando el tema, el día de hoy vamos a conversar acerca de ese salto cuántico de la cultura, ¿no? Que bien, yo te pregunté el tema, a ti tú resonaste directamente con el tema y efectivamente es lo que yo he ido de alguna manera mencionando en anteriores encuentros. Estamos pasando, ¿no? De la cultura patriarcal heroica, de la cultura que nos acostumbró mucho a que el hombre reprimiera su parte vulnerable y con su vulnerabilidad reprimiera su sensibilidad, una cultura la cual exhortaba a la mujer en donde su única misión o propósito o realización como mujer estaba únicamente reducida al convertirse en madre, o sea que hasta ahí llegaba tu realización como mujer y hemos visto el flagelo o la huella sistémica que ha dejado ese mandato fuerte de esa cultura que generó sobre la mujer. Y evidentemente ahora creo que se está generando todo un despertar en torno a ello, ¿no? En donde esta pandemia nos ha visto en esa necesidad de buscar recursos internamente y de cultivar eso, ese nuevo paradigma que es la cultura del autocuidado, donde el nuevo paradigma es ese: para yo cuidar a mi prójimo, tengo que primeramente cuidarme a mí mismo, ¿bien? Si yo me cuido, te cuido, como es adentro, es afuera, ¿no? Evidentemente creo que ese es el primer paradigma en el cual esta cultura nos invita a tomar como una nueva forma de llevar la vida, ¿no crees tú, Natalia? Bueno, hay tanto que decir. Bueno, primero que nada, aclarar cuando hablamos de cultura, para la gente que utiliza el término cultura solo como el conocimiento que tiene una persona o el conjunto de herramientas enfocadas a ese conocimiento. La cultura es mucho más que eso, o sea, la cultura son los hábitos, las costumbres, son la forma de hablar que tenemos. Entonces, todo eso está enfocado en lo que tú estás diciendo. Evidentemente, como todo en el mundo, tú conoces perfectamente la ley de péndulo. Todo lo que nos mantuvo en un punto, ahora nos devuelve hacia el otro extremo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aprender a salir de los extremos, ¿no? Porque a veces también en el querer salir de una cultura patriarcal, también nos podemos ir a una cultura de desenfoque de la familia, de la célula madre de la sociedad, que es la familia, instaurando costumbres también de desamor, de otro tipo de maltrato, que no es quizás el maltrato que estamos hablando de un hombre maltratando a una mujer o una mujer al hombre, sino el maltrato del abandono, del rechazo. Hay tanto que decir con este tema que es fundamental que cada uno lo entienda también dentro del contexto en el que ocupa. Porque ahora todo esto que por el momento en el que está el mundo, es evidente que nos viene un fax, un burofax de desalojo. Es como que ¿no? Es como que llega ahí el fax a último momento y dice, o cambian o esto se va al traste, ¿no? Entonces, Totalmente. sin entrar a hablar aquí de órdenes mundiales y de todas esas cosas que, bueno, sabes que se dicen por ahí, que, bueno, cada uno tiene su criterio, sí es verdad que el mundo nos está invitando a esa cultura también de autocuidado que tú hablabas, y yo lo primero que quiero reconocer de esa invitación al autocuidado es a que, fíjate, cuando uno tiene el poder dentro de uno, cuando uno sabe cuidarse, uno al final no vende ese servicio de cuidado a otro, no se lo encomienda a otro. Y cuando hablo a otro, también me refiero a un gobierno, también me refiero a un Estado. ¿Vale? Algo más profundo, es decir, cuando yo me ocupo de mí misma, cuando yo entiendo que pues soy dueña de mis proyectos, de mi salud, cuido mi sistema inmunitario, cuido, como yo hablo, Carlos, que tú ya me has escuchado, una inmunidad energética, cuido mi campo, es evidente que me voy a volver una persona más poderosa. Y cuando yo siento el poder dentro de mí, pasa una cosa muy importante, y es que no tengo miedo. ¿Qué es el problema que está teniendo la sociedad hoy en día? Está aterrorizada. Porque claro, cuando yo te entregué a ti la responsabilidad de cuidarme, si yo siento que tú no me cuidas, yo me siento totalmente desprotegida. Y vuelvo a repetir, tú puedes ser papá Estado,
puede ser mi pareja, puede ser la iglesia donde voy, o sea, organismos a los que hemos cedido el poder. Entonces estamos, o sea, cuando llega un momento como este en la humanidad, si tú no te has hecho responsable de tu vida, llega un momento donde te tienes que plantear muchas cosas que no has aprendido a hacer por tu cuenta. Y esa necesidad a veces de protegerte desesperadamente, porque yo veo que la gente está atemorizada, está viviendo un caos, una crisis brutal, Totalmente. hace que recurramos a intolerancias, a actitudes radicales, a peleas incluso con nuestro entorno, a acciones que están hechas desde la prisa, desde el pánico, y Desde somos el una miedo. cadena. Esto, total, o sea, el miedo te llena todos tus cubículos energéticos, tus cuerpos energéticos se llenan de miedo. Entonces, la consecuencia y el resultado es un desempoderamiento de raíz. ¿Y cómo Completamente. Claro, o sea, es completo, o sea, ya lo tenemos todo, tenemos el miedo ha ocupado todos los rincones. Entonces es muy importante esto que estamos tratando, y yo te agradezco que estés tocando estos temas, porque creo que la sociedad tiene que empezar a hacerse responsable. Y cuando hablo de hacerse responsable es también de cómo elijo informarme. Me molesto en investigar algo o me siento en el sillón frente a la tele y le compro todo lo que dice la televisión y por ende me manejo por la vida. ¿Cómo ocupo el rol que tengo en la sociedad? ¿Desde qué energía? Claro, claro, totalmente. O sea, básicamente, ¿a qué elijo poner mi atención? Indudablemente, ¿a qué elijo poner mi atención? Porque eso es parte de esa cultura de autocuidado, ¿no? Eso es parte de bajar esos volúmenes impresionantes que hay de miedo. Porque yo creo que el miedo, más que nada, yo vengo diciendo que el miedo que se ha cercenado, que ha invadido todos los espacios de nuestra sociedad en estos momentos, va ligado a un ego que está en profunda protesta. ¿Por qué? Porque era un ego que estaba adaptado a poner, por ejemplo, la prioridad del futuro por encima del momento presente. No, ahora lo importante es que tú te enfoques en el momento presente, porque si tú enfocas tu atención en el futuro, lo pones en un terreno incierto, por ende ahí le estás dando paso a la angustia, a la impotencia, a la incertidumbre, que termine de desabastecerte emocionalmente, porque no tienes recursos con que abordar el problema que te está presentándose en este instante. Por ende, la invitación es a que te enfoques en el presente, a que empieces a hacer ese viaje de ir del miedo en el cual te encuentras al amor. Creo que esa es la invitación focal, ¿no? Ir del miedo hacia el amor. Si en este momento están escuchando esto y se plantean, bueno, pero ¿cómo salgo de esta situación? ¿Cómo? O sea, estoy mal, estoy con miedo. Yo que me enfrento, como siempre digo, todos los días a las carencias que tenemos la humanidad, al dolor, al sufrimiento, porque en terapia tú sabes como terapeuta que uno tiene esa lucha con la sombra a diario, ¿no? Eh, yo, si estás escuchando esto, y hablo a cualquier persona X de la audiencia, les digo que mira, a veces no se necesita pensar en grandes planes, se necesita pensar en de dónde está viniendo la fuente de mi miedo, ¿no? La fuente del miedo viene de un acto que inicialmente tú hablabas del ego, ¿no? Hay un acto de irresponsabilidad para que el miedo también entre a nuestra vida, y es el acto de abandono a uno mismo. Cuando tú te abandonas, y en eso tiene mucho que ver el ego, ¿por qué? Porque el ego no está, o sea, estamos hablando de un ego normal, no un ego educado donde tú ya sabes que lo trataste, lo trabajaste y el ego Luego pasa a jugar a aunado tu a la equipo. conciencia. Claro, porque el ego, se habla muy mal del ego, pero un ego bien educado es un ego que trabaja para tu equipo, no te mete los goles en contra, o sea, te juega de delantero en la cancha, ¿sabes? Te juega a favor. Pero imaginémonos que el ego de la mitad, de la media, perdón, no de la mitad, de la media de la población es un ego mal educado. Entonces, ¿qué pasa con un ego mal educado? Un ego mal educado busca el placer inmediato. El placer inmediato es, no me lo pongas difícil porque yo quiero ya el resultado que menor sufrimiento me provoque. Entonces, ¿qué pasa? Este es el ego que te hace fallar en el gimnasio porque ese día no estabas de buen humor o ese día te escribió tu amiga y elegiste irte a tomar el café
Es el ego que te dice cuando encendés la tele y te hablan de la pandemia y que se está muriendo un montón de gente, pues es el que elige decir, ay, vamos a quedarnos a protegernos, en vez de ponerte a investigar, en vez de ponerte a comparar, a discernir entre la luz y la oscuridad y el plan que hay. Es el ego que te dice no vas a llegar a fin de mes. Es el ego que está ahí cumpliendo una misión, porque en realidad el ego te quiere sobreproteger para que no evites estar en este plano sobreviviendo. O sea, la función que tiene es que sobrevivas. Por eso hay que educarlo, porque si tú quieres salir de la supervivencia, tienes que gestionar con él. Porque si no, el miedo te pone la alarma que el ego activó. El miedo funciona como esa alarma. Y ahora estamos, para mí, la verdadera enfermedad a la que se está enfrentando la humanidad es el miedo. Pero tiene mucho que ver con esta falta de autocuidado. Sí, hay una cultura que nos está llevando al autocuidado porque es la solución. Pero ¿se está dando cuenta la gente que la solución es hacerme responsable del lugar que ocupo, de cuidarme, de cuidar mi energía, de cuidar lo que meten en mi mente? Yo no sé si tú te has dado cuenta, Carlos, yo soy una gran amante e investigadora del poder de la palabra, cómo nos están programando la mente a través del lenguaje. O sea, hay un cambio de lenguaje, sobre todo en estos 2 últimos 3 meses, te podría decir, lo estoy viendo a fondo. Estoy viendo cómo, y está funcionando, les está funcionando genial, porque tú te cruzas en la calle con alguien y lo primero que te habla es del rebrote. La histeria colectiva, totalmente. Claro, entonces, yo que soy una persona que no me quedo con lo primero que me dicen, que voy enseguida voy a contrastar, cuando vienen y me dicen, no, porque los rebrotes, digo, sí, bueno, cuéntame, ¿de dónde sacaste esa información? Y en realidad la gente no te sabe responder. No, porque lo dijeron en la tele, porque, digo, ¿y has investigado lo que estás diciendo o simplemente lo repites? ¿Te das cuenta entonces que estás autoprovocando tu miedo? O sea, es el síndrome de Estocolmo. Me tienen secuestrado y amo a mi secuestrador. O sea, me tienen encerrado y acabo enamorándome del que me tiene encerrado. ¿Por qué? Porque aquí está la función del ego haciendo su actuación de supervivencia. Prefiero estar mal y sentirme protegido a tener que salir afuera a enfrentarme a la responsabilidad de cuidarme por mí misma. Completamente. Pero esto es muy vendible, esto es muy vendible porque hay que, para salir al estado de poder, hay que mover el culo, y te lo digo vulgarmente hablando, o sea, hay que mover el culo. Completamente, Entonces, claro, porque en el movimiento está la vida, indudablemente, en el movimiento, y eso lo digo completamente en terapia, en los talleres, todo eso, en el movimiento está la vida. Cuando uno se estanca, ¿a qué le juego? A la muerte, indudablemente. Pero cuando yo me muevo, cuando yo me movilizo, y me muevo, no es que me muevo externamente, me muevo desde lo interno, empiezo a dejar, o sea, a dejar de conectarme con la anécdota, porque eso es lo que pasa, que la mente que le juega al ego, que es la función del ego que está proyectado únicamente en el pasado, se queda enganchada a lo que le pasa. Y me quedo enganchado a lo que le pasa y termino repitiendo la circunstancia que me hace daño de una forma mucho más grande. Entonces, ¿por qué? Porque me quedo enganchado a la anécdota. La invitación es que hagas el viaje de la mente al corazón, el viaje del miedo al amor. ¿Y cuál es ese viaje del miedo al amor? El viaje en donde te mueves interiormente, donde empiezas tus emociones a llevarte a un estado vibratorio mucho más ligero que te permite ver con mucha más claridad el camino. Ese es el viaje al cual te invita esta cultura, evidentemente. ¿No crees tú, Natalia? totalmente. Aparte, siempre sostengo que el miedo, de la única forma que se erradica es enfrentándolo, y para eso hay que recorrer ese camino. Es decir, hay que enfrentarlo, no lo voy a poder vencer desde la comodidad, porque el miedo en realidad es una llamada de atención que me dice, tu vida da para más de lo que te contaste que valías. Entonces, ¿querés hacer algo con eso? ¿Querés movilizarlo como energía? Entonces, cuando yo hablaba de vamos a sanar también esto y vamos a hacer ese camino, si tuviéramos que hacer pautas para recorrer ese camino,
bueno, voy a ver, ¿de dónde está? Voy a investigar cuál es la fuente de mi miedo. Ah, bueno, mira, la fuente de mi miedo viene de X área de mi vida. Tengo miedo a lo económico, tengo miedo a no tener pareja, tengo miedo, bueno, ¿y cuáles son las creencias que están alimentando ese miedo? Porque el miedo come. El miedo no vive dentro si no le damos de comer. Hay que darle de comer al miedo. O sea, es como si tuvieras Se un retroalimenta parásito totalmente. viviendo dentro. De hecho, energéticamente sí, es un tipo de parásito. O sea, cuando tenemos larvas de miedo en el campo áurico, es un tipo de parásito y come energía. Esa energía es un tipo de pensamiento que está alineado en una creencia que sostiene que este campo se mantenga en ese estado. Entonces, por eso es muy importante determinar de dónde viene la fuente de mi miedo para poder salir de ese miedo. Entonces, ¿querrá la gente salir de ese miedo? ¿Querrá hacerse responsable? Es la pregunta que yo le hago a quienes están escuchando esto, ¿no? Porque hay una cosa que muy poca gente tiene en cuenta y es el coste de mantener el miedo. O sea, para darle de comer, o sea, para que el miedo se mantenga, estaba comentando recién que había que darle de comer, pero para darle de comer hay que gastar una energía, es un coste. Imagínate que tenemos una cartera energética, vamos a imaginar que la energía son billetes. Yo tengo Ok. que invertir para darle de comer a eso. Entonces, ¿qué tengo que determinar yo? El coste que va a tener, o sea, si hiciera un presupuesto energético, ¿cuánto me va a salir esto? ¿Qué consecuencias me va a traer? ¿Vale? Es más, te puedo hacer el mismo ejemplo con una empresa, decir, bueno, yo quiero seguir manteniendo esta empresa que me está consumiendo, pero no me quiero bajar del burro, la quiero seguir teniendo. Bueno, haz un presupuesto a ver cuánto puedes durar con esa empresa, cuánto va a consumir y qué consecuencias va a tener que tú sigas invirtiendo eso, en eso que no está funcionando. Si habláramos a nivel mundo, a nivel lo que está pasando en el mundo ahora, el coste del miedo de la gente va a ser muy caro. Y te lo digo y este vídeo va a quedar grabado. Porque lo vamos a pagar con la economía, lo vamos a pagar con la salud mental. La verdadera pandemia va a ser los problemas mentales que van a acarrear esto. Y yo ya lo estoy viviendo en consulta. Yo ya estoy en Indudablemente. otro tipo de paradigma, o sea, yo he dado un salto en estos últimos meses porque he llegado a tener que verme forzada a analizar cosas que nunca me había tenido que ver, porque soy una persona que salgo de la comodidad cuando la vida me lo invita a hacer, y he llegado a analizar cosas que están ocurriendo de las cuales ya o sea, ya no puedo pensar en volver atrás, lo que tengo que pensar es cómo ayudo a esa gente a ir hacia adelante, con esa nueva traba en su mente, ¿vale? Pero esto está Claro. empezando, porque va a ir esto, o sea, entonces lo que quiero que tomen acción y conciencia es, tenemos el poder para salir de esto, o sea, tú sabes como trabajador de la luz que eres, que la oscuridad tiene una función en el mundo, que las cosas no pasan porque sí, pasan para despertarnos, pasan para que realmente tomemos esa responsabilidad. Y para que el mal triunfe, lo único que hace falta es que la gente buena no haga nada. Completamente. Entonces, pues mira, mañana vamos a tener un día histórico porque Alemania es uno de los primeros países que ha tomado iniciativa en todo esto y vamos a ver muchísima gente consciente salir a defender los derechos de la humanidad, derechos que mucha gente todavía no tiene idea que están siendo violados, porque es tan cómodo el ego que tiene tanto miedo su ego, que no les permite ver o sea, lo que hay detrás del muro que le plantaron para protegerse. Y esta es la Mira, triste realidad. mira, no, bueno, totalmente. Y como dices tú, efectivamente, lo primero que se ve vulnerado es la salud mental. Hoy más bien estaba viendo un reporte en torno a la Organización Mundial de la Salud, donde dice que uno de los principales flagelos de esta pandemia ha sido la salud mental colectiva. Y bueno, tras estudios que he hecho con colegas, efectivamente, si algo se está reactivando, si alguna perdón,
Si alguna historia se nos está repitiendo en estos momentos, es lo que pasó hace 100 años, hace exactamente fue la fiebre española. Entonces, la huella sistémica que dejó eso en las generaciones subsiguientes es lo que está despertando con esta pandemia. O sea, evidentemente volvemos a esa estación la cual supuestamente habíamos pasado. ¿Por qué? Porque dejamos cosas irresolutas, dejamos todavía cabos sueltos, dejamos muchas cosas o muchos recursos que necesitamos para abordar el ahora en esa estación que dejamos. Por eso la vida nos devuelve a esa estación, indudablemente. Creo que por ello estamos reviviendo esa memoria. Creo que por ello están aflorando esos profundos miedos que tuvieron nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos en esos tiempos, para que podamos verlos, observarlos con conciencia, con serenidad, y ir tomando nuevas decisiones, pero cónsonas con aquello que mi ser indica, porque el ser lo sabe todo. Eso es lo que yo digo de alguna manera, asintiendo en conciencia. Tú, cualquiera de los que está aquí conectados, sabe todo. Que no somos conscientes del todo en el entorno de nuestra vida es otra cosa, completamente, pero tenemos los recursos adentro. Entonces se nos repiten estas experiencias nuevamente con esa posibilidad, ¿no, Natalia? De que esas memorias las podamos aflorar con conciencia, abrazar desde la postura del amor, no desde la postura del miedo, y poder trascender ese panorama que vivieron nuestros ancestros hace aproximadamente 100 años, ¿no? Total. Yo le llamo a eso la ley de la doble R, reparar o repetir. Completamente. O sea, te lo resumo muy fácil, reparar o repetir. Y fíjate que si analizas lo que está pasando a nivel individual en cada uno de nosotros, esta situación a nivel mundial no le afecta igual a todo el mundo, es decir, puede que a alguno le afecte en el área de la pareja más, a otro le afecte en el área de su empresa, a otro le afecte porque le toca enfrentarse a la pérdida de un familiar, a otro le puede afectar porque se vio solo y tiene que trabajar la soledad. Yo al principio, cuando empezó a pasar todo esto, lo comenté, hice un vídeo y explicaba qué cosas nos vino a enseñar esto, ¿no? Con mucho cariño, ¿vale? Porque cuando hablo de enseñar, a veces parece como que se interpreta como en lo que te vino a castigar esto, ¿no? Y la ley de la doble R, precisamente, cuando yo hablo de la ley de la doble R, te digo, reparar o repetir, porque en realidad todo tiene una función de llevarte a la evolución. Entonces te hace elegir, reparar o repetir, cara o seca, ¿no? Tiras la moneda, ¿qué quieres? Y cuando tiras la moneda tú puedes alterar el resultado, es decir, con la energía que tienes para trabajar en ese resultado. Por eso tenemos que apelar muchísimo a lo que estamos hablando desde el principio de este directo, ¿no? ¿Cuán responsable me hago de ese autocuidado? ¿Cuánto me implico? Fíjate que yo, una de las cosas que me enseñó esta situación a nivel mundial es a cambiar radicalmente la manera de alimentarme. Me vi, bueno, ya voy para 3 meses de ayuno intermitente, cosa que también me ha servido muchísimo, lo recomiendo a la gente que quiera que se informe, evidentemente, porque no es apto para todos los cuerpos, pero el tipo de ayuno que yo hago es 24, o sea, son 20 horas sin comer, 4 comiendo, que a veces no son 4, a veces son 2 nada más, te abre muchísimo el tercer ojito, ¿vale? Mira, Sí. eso es Ayurveda, ¿no? No o sea, tú puedes hacer dentro de el apartado que comes, dentro de las horas que comes, tú puedes hacer el tipo de alimentación que quieres. Yo hago un tipo de dieta alcalina en esas 4 horas, pero después también me he metido muchísimo a investigar sobre temas de salud, sobre el CDS tan criticado, ¿no? Tan, digamos, claro, demonizado, aceite de comino negro, sí, aceite de comino negro, por ejemplo, magnesio, artemisa, empezar a darle a mi cuerpo otras herramientas que antes no le daba para comenzar a ser la creadora de mi salud. Ya no estamos hablando de una salud que se basa en paliativos, que es el tipo de salud que nos han enseñado. O sea, la salud de paliativos es, tienes un síntoma, pues
vas a ese síntoma y curas ese síntoma. Claro, la cultura que decimos en estos lados del mundo, la medicina de pañitos de agua tibia. Únicamente vamos al síntoma, más nunca la causa, indudablemente. Exacto, exacto. Y bueno, yo que soy una gran estudiosa de la medicina germánica, aparte de estudiar la causa cuando ya está la enfermedad, me he dado cuenta que la verdadera medicina que le sirve al mundo es la medicina preventiva. Pero claro, esa medicina no es rentable, porque es mucho más rentable la enfermedad que invertir en la medicina preventiva, porque invertir en medicina preventiva es erradicar los enfermos a un mediano plazo en el mundo. Y si no hay enfermos, pues no va a existir la industria farmacéutica. ¿Para qué queremos medicamentos? Entonces, yo invito a la gente que estas cosas nos tienen que servir para algo. Es decir, esto no pasa porque sí. Esto pasa porque, de hecho, te podría decir atrevidamente, pasa porque estamos en la convergencia del mundo. Antes el Big Bang es divergencia, ahora vamos a de vuelta a unirnos como almas a esa fuente creadora, y toca acelerar los procesos, toca decir, bueno, si no lo aprendiste, lo siento, te vas a tener que quedar en el camino, porque estamos a otra velocidad, la resonancia Schumann del planeta está aumentando, la Tierra quiere que vibremos más alto. Entonces, si no te acostumbras a ese ritmo, si no quieres subirte al tren que pasa a recogerte, pues te quedas en la estación. Pero lo mismo no viene otro tren, ¿eh? Y te quedaste. Indudablemente, indudablemente. Bueno, es parte de esa medicina preventiva, ¿no? Y creo que en efecto hay mucho material en torno a esa medicina preventiva. Y de eso estaba hablando, de hecho, hace como 3 o 4 o 5 encuentros con nuestra amiga en común, Isabel Bosque, que nos dio una cátedra maravillosa con respecto al lenguaje oculto de nuestro cuerpo, que efectivamente yo le decía eso, o sea, parte de generar una nueva cultura, una conciencia de autocuidado, va ligado al hecho de empezar a conjugar el verbo detenerme antes de consumir lo que voy a consumir, para ver si mi cuerpo realmente vibra en sintonía con aquello que voy a consumir. Porque es que mi cuerpo sabe, señores, nosotros tenemos un maestro interno. Lo que pasa es que no le paramos, como decimos por acá, pelotas. Porque preferimos pararle pelotas al ego, que nos acostumbra a una supervivencia irracional, que a nuestro maestro interior, que nos insta a vivir plenamente. Entonces, parte de cultivar esa cultura de autocuidado es lo que te va a permitir muchas veces curar eso que las farmacéuticas dicen que es incurable. Porque, por ejemplo, yo estaba leyendo en estos días que todavía se tiene en la cultura dicho de que, por ejemplo, la diabetes es incurable, y es mentira. Resulta que la diabetes tú puedes curarla completamente, puedes curarte la diabetes, tu páncreas puede regenerarse y nuevamente volver a producir insulina en cuestión de 9 a 12 semanas. Imagínate. El potencial está dentro de ti, indudablemente, y eso es parte de... Y si te pones a ver lo del ayuno intermitente, tú ten en cuenta que con el ayuno intermitente, cuando pasamos de 16 horas de ayuno, el cuerpo comienza a realizar la autofagia, que es que las células buenas se comen a las células malas. Entonces, este proceso, eso fue una de las cosas que más me gustó del ayuno intermitente, que voy a hacer un vídeo sobre eso, porque primero lo quería, o sea, yo soy muy de primero lo experimento, no me gusta hablar de las cosas que no conozco o de las cosas que no he experimentado. Entonces, necesitaba sentirlo en mi piel, necesitaba sentir los procesos en mi cuerpo a donde me llevaba esa sanación, porque es una sanación a nivel mental, espiritual, física. Y fíjate que esa autofagia, cuanto más horas estés, por eso yo quise llegar a los 20, más regeneración celular tienes en el cuerpo. O sea, es una anti-aging, ¿vale? Y además, cuando pasamos las 20 horas de ayuno, empezamos a crear células madre. ¿Ok? Entonces, la diabetes, la hipertensión, son enfermedades que se pueden curar a través del ayuno intermitente. Pero además, si empezamos a entrar en una cultura de cuidado de la macrobiota, que es toda lo que es la flora intestinal, y empezáramos a estudiar más sobre los probióticos, nos daríamos cuenta que todas las enfermedades que tienen relación con virus estarían mucho más alejadas de nuestro cuerpo, porque ahí es donde se cuece todo.
esa es la cocina del cuerpo, los intestinos. Entonces te pones a estudiar, te pones a investigar, te pones a moverte y no consumes todo lo que te cuentan por ahí, te molestas en tu autocuidado y hay una sanación. Y hay algo Claro, que tienes que contarle al mundo. empiezas a cultivar ese hábito tan importante para adaptarte a ese autocuidado, que es el acto de filtrar. Filtrar. Yo creo que filtrar la información que nos viene es crucial para que tú generes una conciencia de autocuidado. Indudablemente, filtrar lo que me viene. Todo. Eso es importante. Por Cuidado con eso lo yo que me te viene. hablaba de las fuentes del miedo. Te decía, ¿dónde están tus fuentes del miedo? Búscalos. ¿De dónde te viene ese miedo? Pero lo que te decía, por ejemplo, de todo lo que es el cuidado de los intestinos y demás, el tema de los probióticos, tomar más probióticos. O sea, cuidar esa flora intestinal que tenemos porque los probióticos son los que te ayudan a tener una flora. Tú sabes que cuidando todo lo que es la macrobiota puedes hasta prevenir la depresión y hasta incluso teniendo depresión curarla, porque ya está muy comprobado que hay un cerebro a nivel intestinal y que provoca las emociones de tipo tristeza, la rabia, todo ese tipo de cosas. Entonces, qué interesante que es entrar en ese terreno cuando estamos tratando de instaurar una cultura de autocuidado, ¿no? Yo no sé si vamos a llegar a conseguirlo, yo soy positiva, yo quiero creer que lo voy a ver, yo quiero creer que voy a estar viva para ver que la humanidad va a cambiar, pero desde luego, Carlos, esta es una invitación brutal para hacer ese cambio. Esta es una invitación brutal para, incluso, mira, yo estuve haciendo muchos directos con personas que entienden de economía, hablando de la mentalidad de riqueza versus la mentalidad de pobreza, y comentaba que no nos enseñaron a trabajar con nuestras finanzas, nos enseñaron a tener una economía pobre en realidad, para poder depender de otros organismos mayores, ¿no? Pero en realidad ahora no tenés excusa. Ahora, si no sabes lo que es un Bitcoin, es porque no querés estudiar. Si no sabes que invertir en oro es una buena elección, es porque no te quisiste molestar. Incluso el tema del trading. O sea, la gente piensa que para hacer trading tiene que tener dinero. Y hay empresas que te prestan el dinero para hacer operaciones de trading. Pero claro, si no te moves, si no estudias, no reflexionás o no querés moverte, porque también está el no querer, que es una elección desde tu libre albedrío, no podés quejarte después. Y se vienen cambios muy duros. Entonces hay que decidir de qué lado quieres estar. ¿Quieres estar desde el lado que pone la mano para ver qué le dan? ¿O quieres poner las manos para crear con tus manos? ¿Quieres hacer algo productivo con esas manos? Entonces, otra cosa, tú hablabas del tema del consumo, ¿no? Yo soy una de las personas que cree que si el consumo del mundo cambiara, las empresas no tendrían otra opción que cambiar para nosotros, porque la economía se rige por la ley de oferta y demanda. Entonces, si no hay demanda, no puede haber oferta de eso concreto que nos hace daño. Por ejemplo, si nos damos cuenta que la Coca-Cola te arruina por dentro y te oxida, y no consumimos más Coca-Cola, pues Coca-Cola tendrá que hacer otro producto que esté más, por eso salió la Coca-Cola Cero, por eso salió la Coca-Cola Light, que igual, vamos, es más de lo mismo, ¿no? Es Pero me una refiero etapa, completamente. que se va cambiando el consumo porque lo cambia la gente. Pero si empezamos, como escucho siempre, ¿y qué vamos a hacer nosotros? El mundo está así, no lo podemos cambiar. Entonces yo soy utópica, porque desde luego yo creo que sí podemos cambiar al mundo. Yo desde luego sí creo que lo Pero podemos cambiar. trabajando eso, el amor propio, la autoaceptación, no la resignación, porque los que toman esa postura es esa parte, no, hay que, como que hay que aceptar, entonces yo tengo que resignarme a las condiciones que ya están preestablecidas. No, mi amor, no están diciendo a que tú te resignes, están diciendo a que sí, tú puedes aceptarlo, pero aceptarlo de que tú eres responsable de esa circunstancia que se está propiciando. Porque Todos tú somos la creas, tú la responsables. generas, eres creador, indudablemente. Y empezar a generar esa conciencia de creación, generando esos cambios contigo, con las actitudes que tomas contigo, es que se cementa un camino mucho más llano para explorar otros umbrales de existencia mucho más favorables para ti. Pero es partiendo de ti, indudablemente. No te
no te confines a ese espacio de resignación, es a una aceptación, pero una aceptación proactiva. Déjame ver con qué cuento, qué puedo hacer desde mi trinchera para vislumbrar un cambio distinto para mí, porque yo puedo ser el cambio, indudablemente, pero por ahí está el camino. Nosotros somos el cambio, exactamente. Y es verdad lo que dices, porque, a ver, fíjate cómo yo te estaba relatando toda esta historia, es decir, yo tuve que ir hacia mí para poder tener algo que entregar. O sea, desde luego el camino es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, cuando yo puedo ver adentro qué es lo que está fallando, hacerme responsable de eso, decir, bueno, a ver, en todas las áreas que me va mal en la vida, yo tengo que ser responsable de algo, algo tengo que estar permitiendo. Vale que muchas veces ese permiso es inconsciente, porque no nos damos cuenta de qué va. Pero ya una vez que te diste cuenta, ya no hay excusa, ya algo hay que hacer con eso. Y eso vino para cambiar algo, ¿no? Y después tenemos, tú sabes muy bien de esto, ¿no? Que hay como una corrección álmica individual de cada uno y luego hay una corrección colectiva. Estamos de acuerdo en que esto nos está afectando a todos, esta situación, y que hay una responsabilidad colectiva. Porque la verdad es que no podemos decir que las personas que están tomando las decisiones por nosotros no las hemos elegido de alguna manera. Nos toca experimentarlas como parte de ese campo cuántico, ¿no? O sea, compartimos ese campo mórfico. Hay creencias que tenemos en común con ellos, por eso los tenemos ahí. Indudablemente, ¿No? nuestros líderes, el país, todo, completamente como tú decías. Por ejemplo, a la gente que tiene mucha esa queja, y ahorita se está viendo mucho, por ejemplo, acá en Panamá, la gente que tiene mucho la queja ante el gobierno por la mala gestión que hace ante las condiciones que ya están con el coronavirus. ¿Y qué pasa? ¿Qué me invita a revisar eso? Mi relación con mi padre, porque de alguna manera vamos de lo micro a lo macro. ¿Cuál es de alguna manera el regente paternal de un país con el cual yo me vinculo? Con mi país, el presidente, indudablemente. Entonces, si yo tengo conflictos, si se me despiertan memorias de conflicto con las figuras de autoridad, en este caso mi presidente, eso me habla de que en efecto todavía hay conflictos resonando en relación con mi padre. Entonces la invitación es efectivamente a, como tú lo dices, o reparas o repites. Repites. Déjate la misma situación. Entonces es parte también de ese autocuidado, de ver a qué me está invitando a transformarme esto, qué me está invitando a trascender dentro de mí para generar una relación mucho más sana y mucho más funcional, primeramente conmigo y después con mi entorno. Exacto, exacto. Desde luego yo creo que tenemos que ver las cosas como oportunidad y también tenemos que trabajar mucho esa inmunidad energética, ¿no? Intentando llegar todos los días un ratito a nuestro centro, aunque tengas poquito tiempo, aunque estés trabajando muchísimo o al revés, aunque estés muy preocupado por muchas cosas que te ocurren, el reservarte un ratito para estar contigo, con tu alma, con lo que tú puedes aportar energéticamente. Para mí, por ejemplo, es muy importante estos días hacer la derivación nocturna de esta situación del mundo. Todas las noches, antes de acostarme, con mi doble cuántico, que es mi alma, entregarle esta situación y entre todos, imagínate que todas las personas que estamos en esa conciencia lo hiciéramos, ¿no? O sea, yo tengo mucha esperanza en el día de mañana por lo que te comenté, ¿no? Porque para mí va a ser un cambio, va a ser un gran despertar. Creo que hay mucha gente consciente. No sé si quiero pecar de positiva, pero me parece que son más las personas que quieren estar que no tienen miedo de saber la verdad de lo que hay detrás de todo esto, a las que quieren estar en la comodidad. Yo quiero ver eso. Quiero ver que hay más personas que se quieren ocupar de su vida, que quieren tomar decisiones, que quieren ser libres, que quieren estar en su centro, en su poder interior. Y quizás no tienen cómo hacerlo, por eso tenemos ahí esa función, ¿no? Y no me declaro salvadora de nadie, porque las personas que me siguen o mis clientes saben que lo que yo menos procuro es que dependan de mí. Te lo prometo que es lo que menos, o sea, me interesa. Trato de que solitos vayan rapidito caminando. Pero sí creo, Carlos, que tenemos una función muy importante en este tránsito que está haciendo el mundo. Creo que nos lo tenemos que tomar muy en serio. Hay mucha gente que necesita escuchar palabras de aliento, que necesita entender por qué están pasando estas cosas.
Y, y bueno, yo comentaba, tú que eres venezolano, yo no sé si me escuchaste hablar cuando empezó todo esto, y uno de los puntos que yo dije que esto nos iba a enseñar a aprender era solidaridad, ¿no? Porque cuando veíamos noticias de Venezuela, era como ese país, ¿no? Del otro lado del charco que la está pasando mal, ¿no? Y claro, yo no sé que, bueno, Venezuela la debe estar pasando igual de mal o peor, pero ahora muchos países están empezando a tener problemas económicos, problemas de abastecimiento, problemas de inseguridad, y lo que viene si no despertamos a cómo nos estamos acomodando a esto, ¿no? Y digo, nos estamos acomodando porque si no estás haciendo nada más que ver la televisión y comprar la historia oficial, entonces no estás haciendo nada. No estás haciendo nada, déjame decírtelo, perdóname y espero que esto te resuene para que te muevas, porque hay que moverse, hay que hacer algo por la humanidad, todos tenemos responsabilidad y lo que no podemos hacer es llegar a las consecuencias que se va a generar de esto, que van a ser muy duras por no querer despertar conciencia. ¿Vale? Indudablemente, indudablemente. Bueno, yo creo que eso no, yo creo que sí, o sea, yo estoy también dentro de una postura muy positiva, muy optimista, en torno a que a lo mejor sí va a durar. Yo creo que evidentemente esto no es una cosa de ya para allá, porque es proceso. Y el proceso, como yo le digo a la gente que está acostumbrada a una cultura de velocidad, no es una cosa como que de un día para otro, que son 2 semanas, 3 semanas, no. Es tiempo, y el tiempo es tiempo del alma. Por ende, es algo indefinido, es algo que no se puede medir con cronómetro o con reloj de ninguna manera. O sea, es algo que simplemente si tú te permites fluir con ello, si tú te permites autoobservarte, estar consciente de ti, evidentemente ahí se empiezan a caminar las cosas y más temprano que tarde sales. Pero es de esa postura de aceptación, no de lo que decíamos un minuto, Resignación no. no de resignación, sino de una postura de aceptación que me permite hacer esos cambios interiores importantes. Que esos cambios van ligados a eso, al cómo como, al cómo me bebo el agua, hasta el cómo me baño, chicas, porque mucha gente se baña en automático. No, ¿cuántas veces yo me detengo a contemplar la ducha que me cae? Y a saber cómo mi cuerpo se compenetra con cada gota y de alguna manera va percibiendo la temperatura. Cómo yo hago que esa experiencia sea a gusto, se adapte a lo que yo realmente requiero en ese momento. Bien, sino que me meto porque ya, o sea, porque estoy en automático, porque así ya, no, o sea, no. Es empezar a estar consciente de cada acción que tomas. Y eso le da otra tonalidad a la vida, creo yo, Natalia, indudablemente, que es que la vida se vuelve erótica. Y empezamos a disfrutar, o perdón, empezamos a comprender qué es realmente el disfrute. Porque teníamos una cultura que nos vendió muchas veces que el disfrute iba ligado a que yo por lo menos me alcoholizo a tal nivel de volverme un traste y eso es disfrute. No, disfrute es un acto de estar presente con cada sabor, Claro, con pero cada tenor. todo eso que dices, que es tal cual, describe lo que hablábamos al principio del directo de el ego conectado al placer inmediato. Como no puedo conseguir el objetivo que quiero, pues es mejor alcoholizarme porque así no siento o siento lo que quiero sentir y no puedo sentir en un estado de sobriedad, o me drogo porque así vuelo y me despego de este mundo. Entonces, claro, esa cultura de la inmediatez que la vamos a seguir viendo, de hecho, en este tipo de movimiento de crianza actual, donde no se le deja fracasar al niño o no se le deja gestionar la frustración, porque la frustración es como un trauma para muchas madres en un niño, pues vamos a verlo, porque una de las cosas que más se le tiene que enseñar a un niño es a gestionar la frustración, porque eso lo hace fuerte, eso lo hace resiliente ante la vida. Yo no puedo dejar que mi hijo... no dejar que mi hijo se frustre. O sea, tengo que dejar que mi hijo se frustre, porque así solo va a poder entender las herramientas que tiene. Y hay muchas formas de que un niño se pueda frustrar. Y no estamos hablando de que sufra, estamos hablando de que tenga momentos de oportunidad de gestionar su responsabilidad. Porque eso es poder, ¿no? Después hablabas algo que me encantó, lo tocaste 2 veces durante esta noche y me parece muy bonito, es la no confusión de aceptar por resignar.
¿no? Y me parece brutal, yo lo sostengo firmemente a esto. Me parece que ahí también está la clave. O sea, que yo acepte no significa que me quede cruzado de brazos. Que yo acepte significa asumir mi responsabilidad, directa o indirecta, consciente o inconsciente, en este suceso de mi vida o del mundo, válgase lo que se está ocurriendo ahora, para accionar con responsabilidad. Es decir, responder con la habilidad necesaria en ese momento. Qué diferente se ven las cosas, ¿no? Completamente, en otro contexto, totalmente. Así Cambia, que cambia completamente la analogía de todo. Y bueno, ya estamos básicamente casi por finalizar, nos quedan 50 minutos, ya creo que podemos ir generando conclusiones y eso es precisamente a donde yo te invito. Quisiera saber, claro, yo sé, yo he ido vislumbrando a dónde nos va a llevar todo esto, pero me encantaría que tú desde el punto de vista cabalístico, que es tan acertado, que es tan fascinante, nos digas, ¿y hacia dónde nos lleva todo esto, Nati? ¿Hacia dónde nos lleva de alguna manera es tanto movimiento, tanta crisis y de alguna manera esa conciencia que va despertando a medida que yo voy aceptando mi responsabilidad como creador de la realidad que se está viviendo también en el colectivo, ¿no? ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿A dónde vamos como cultura? Bien, vale. esa sería la pregunta. A ver, para la cábala hay que decir una cosa que es muy importante. Para la cábala no existe el bien y el mal como se lo concibe desde otras religiones o desde otros dogmas espirituales. Para la cábala el mal tiene una función, ¿no? Y yo lo explico mucho esto así como la noche hace que las estrellas puedan brillar más, que la luz se pueda ver en el cielo. Pues esa es la función que tiene el mal en la humanidad, ¿no? Cuando hablamos de gente, de élites, de un orden mundial que puede estar detrás de todo esto, ¿no? De intereses económicos, del poder del dinero. Cuando todo eso lo vemos como el mal, simplemente como estos son los malos, los ponemos aquí, estos son los malos, los culpables, y no los utilizamos como las estrellas utilizan a la noche para brillar, es ahí cuando el mal hizo su cometido y tú desde el bien no pudiste hacer nada. Pero cuando tú, esa luz que eres, cuando tú esos principios que tienes, esos valores, esos dones que traes al mundo como alma, los pones al servicio, primero de corregir tu vida y luego en esa corrección llevarlos al mundo, puedes hacer una obra maravillosa. Y porque además tu campo energético contagia al resto de personas y consigue que más personas tengan seguridad. Yo, por ejemplo, lo noto cuando yo hablo con una persona y pongo mi alma en esa conversación y pongo mi voz en una vibración elevada, con unas palabras, en una intención sublime, esa persona cambia su campo electromagnético. Y estoy poniendo una parte de mí al servicio de eso. En cambio, si yo me pongo a criticar, a aborrecer, estoy al final, que esto es lo que yo hablaba el otro día con una persona que decía, no, porque estos desgraciados, no sé qué, y se metía, ¿no? A ver, a los hechos me remito que pues puede tener razón en lo que está diciendo y es muy lógico lo que dice. Pero yo que miro a la realidad con otros ojos, que son los ojos también de la percepción energética, digo, ¿cómo? O sea, lo que yo le proponía a esta persona era, ¿cómo pretendes cambiar eso que no te gusta desde la misma energía que lo creo? No puedes cambiarlo desde la misma energía que lo creo. Por eso, en todo lo que te está pasando, si te está pasando miseria, solo la energía de una mentalidad de riqueza te puede sacar de ahí. Si estás teniendo miedo por la enfermedad, solo el autocuidado en la salud, la medicina preventiva, el no consumir información de miedo te puede salir de ahí, te puede sacar de ahí. Cambiar tu forma, tu vibración de la palabra. La cábala le da mucha importancia a la vibración de la palabra. La palabra es creadora. Entonces, si yo todo el día estoy muertos, virus, confinamiento, rebrote, y eso es lo único que escucho, es más, hagan un estudio. Plántense, grábense 24 horas cuáles son las palabras que les rodean, qué están escuchando, cómo están contaminándose, porque hay una reprogramación mental a través del lenguaje. Entonces,
ahora que sabes esto, porque tuviste que estar escuchando esto en este minuto, en este instante, ¿qué vas a hacer con esto que estás escuchando? ¿Cómo lo vas a utilizar en tu vida? ¿Vas a querer volver a la comodidad de seguir consumiendo lo que te dan en la mano? ¿O quieres utilizar tus manos para crear algo diferente? ¿No? Después otra cosa a nivel cabalístico, ¿no? No me acuerdo cuándo fue esta semana que me preguntaron, ¿tienes miedo de morir? Y yo lo respondí muy normal, porque para mí ya, después de tantos años desmembrando la teoría del alma a través de la cábala, dije, es que yo no puedo decidir cuándo voy a morir. Eso ya me da la seguridad de saber que mi alma es la que va a decidir cuándo yo me tengo que ir de aquí. Y como yo soy un alma, ¿me explico? Yo tengo que estar en resonancia con eso que mi alma se propone para mí, porque esto es el cuento del zapato y el pie. O sea, la gente vive creyéndose que es el zapato, pero en realidad es el pie. El zapato es el ego, es el personaje que nos montamos, y el pie es el alma. Y el pie al final te va a dirigir hacia donde quieras ir, aunque el zapato se cree que él puede elegir el camino y se va contando todo lustroso y todo brilloso, que él es el que se luce por el camino, pero el camino lo lleva al pie. Entonces, cuando entiendas esto, se te quita el miedo de morir. Se te quita el miedo de morir, porque no hay error en la muerte. Aunque te parezca injusta, la muerte no es un error. Indudablemente. Es parte de la vida, indudablemente, y lo decía la máster que estuvo la semana pasada con nosotros, María Luisa Becerra estuvo con nosotros. Qué bonito. Sí, ella lo decía de unas simples palabras tan bellas que decía, simplemente respirar es como exhalar, o sea, y vuelves a respirar, y vuelves a tomar el aire, pero en otra tonalidad de existencia. Eso es la muerte. Una forma distinta de existir. Se acaba la vida, sí, pero no tu existir, porque tu alma sigue viva. Tu alma, claro, lo que pasa es que tu ego se identifica con esto, con el cuerpo, con el zapato, pero no es que tu alma sigue viva. Tu alma sigue viva y va a renacer. Por eso a mí el cuento este del pie y del zapato me parece muy gráfico para que la gente entienda que, a ver, está lindo, ¿no? Y cuanto más bonito sea tu zapato y más cómodo y más vistoso, pues mejor vas a vivir, pero recuerda que no eres el zapato. Indudablemente. Bueno, Nati, ya se nos está acabando el tiempo, de verdad te agradezco enormemente, siempre es un placer conversar contigo. Igualmente, igual, ha sido una bonita tertulia y creo que necesaria para mucha gente que se replantee, que tome responsabilidad, que se autocuide, que aproveche la oportunidad que se está generando en el mundo, que intente ver esa luz que hay en el caos, porque el caos tiene una razón de ser. El caos, quiero cerrar con esto, si me permite, si nos da tiempo. Claro. Cuando el bebé tiene que nacer, tiene que ejercer el cuerpo unas contracciones para que el bebé pueda salir, ¿no? Entonces yo tomo el ejemplo de que la madre es el planeta Tierra, como estamos ahora con el planeta Tierra, y el bebé somos nosotros la población de este planeta, ¿no? Y el bebé sufre en el parto cuando va a nacer. Tiene que, para nacer, para cambiar de ciclo, de pasar de la comodidad del vientre de su madre, de la proveeduría durante 9 meses donde no tiene que hacer nada, para poder pasar a un ciclo de vida, de movimiento, va a tener que sufrir a través de ese canal de nacimiento. Y la madre también sufre con ese cambio. Ahora nos está pasando esto, nuestra madre tierra también está sufriendo con nosotros, pero juntos estamos elevando la vibración para ese nacimiento. Estamos haciendo la contracción para que nazca esa nueva masa crítica que va a cambiar el mundo. Consciente, gracias. Importante, consciente y con amor propio. Bien, gracias, Minati. Gracias ha sido a todos. Un placer tenerte acá. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Va a quedar igualmente grabado en IGTV por los que se lo perdieron, porque se conectaron tarde. Y bueno, recuerden que si quieren volver a verme, en tal caso, ver Nati, estamos en consultoría privada. Yo, por ejemplo, online, totalmente ahorita online. Y bueno, también en efecto la gente que quiere apoyo emocional, tengo el círculo de apoyo emocional vía WhatsApp, donde comparto contenido en abierto sin ningún costo, para aprendernos a gestionar dentro de todo este proceso. ¿Bien? Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, gracias Minati, gracias mi amor. Abrazos de luz, enorme. Besitos enormes.
No, gracias a todos. Un placer. Namaste. Nos vemos en la segunda temporada, en la tercera temporada de Meditamos Juntos en octubre. Bien, gracias a todos.